Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo y su gracia esté con nosotros en este día para ayudarnos y guiarnos en todo lo que necesitemos. En este momento quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. En el libro del profeta Samuel, primera de Samuel capítulo 3, versículo 10, dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Existe un examen médico que se llama audiometría, y con este examen se determina la capacidad auditiva de una persona. Es un examen objetivo y que se mide en decibeles. Pero cuando nosotros pensamos en oír, más complicado que examinar la capacidad auditiva de una persona es poder medir la capacidad que una persona tiene de atender a lo que le está diciendo. Es decir, no solo escuchar, sino que poner atención y reproducir lo que está oyendo. Bueno, en este tiempo, en esta época en que vivimos, tenemos más capacidad para oírnos a nosotros mismos que oír a los demás. El orgullo, la vanidad, el hedonismo han hecho que las personas solo escuchen lo que sus palabras dicen, y eso sobrepasa entonces la capacidad de poder oír a los demás. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos en la carta de Santiago que nos dice en el capítulo 1, versículo 19: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces ya tenemos un consejo de la palabra de Dios en que en vez de hablar tenemos que estar listos, prestos siempre para oír y para oír a los demás. Aunque esto es algo tan sencillo, pero nuestra tendencia es siempre hacer lo contrario, no ser tardos para hablar, sino ser prontos, listos, dispuestos a estar hablando todo el tiempo. Hacer lo contrario es lo que tenemos por costumbre. Y aunque oír sea una actividad pasiva, requiere de cada uno de nosotros mucho esfuerzo. Somos invitados primeramente a oír a los demás, a escuchar lo que los demás dicen, lo que otros quieren decirnos, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus opiniones. Entonces la pregunta aquí es: ¿somos capaces nosotros de oír a una persona sin interrumpirla? ¿Somos capaces de que nuestra interacción sea primordialmente oír antes de hablar? Bueno, no solo debemos oír a los demás, también debemos oír, ¿cierto?, lo que nosotros hablamos. Necesitamos fijarnos en el contenido de nuestras palabras, más que en simplemente hablar y hablar y hablar. Necesitamos darnos cuenta el tono que usamos cuando hablamos, porque muchas veces no tenemos cuidado de eso. Tenemos que fijarnos en la cadencia que usamos con nuestras palabras cuando hablamos. Y también cabe aquí la pregunta: decir, ¿hemos puesto atención
a lo que los otros dicen de nosotros. Yo sé que más de alguno puede decir, bueno, a mí no me importa lo que los demás digan, yo no vivo por la opinión de los demás. Pero muchas veces necesitamos también entender qué es lo que otro habla acerca de nuestra persona. Hemos puesto atención a lo que sale de nuestra boca. Sabemos y nos damos cuenta que lo que sale de nuestra boca edifica, que lo que sale de nuestra boca transmite gracia, que lo que sale de nuestra boca incentiva a los que nos oyen. O cuando hablamos, los que nos oyen reciben tristeza, amargura, dolor, enojo, hasta menosprecio. ¿Cuáles son las razones de nuestro hablar y cuál es el contenido de nuestro hablar? ¿Qué provocamos en las personas cuando nos escuchan hablar? También, y lo más importante de todo, es que necesitamos oír a Dios. Creo que esta es una de las cosas más importantes por las cuales nosotros debemos cerrar nuestra boca, callar y escuchar. Es oír a Dios. A nosotros nos gustaría escuchar alguna voz audible, una voz suave, apacible, como la que una vez le habló a Samuel, o como la voz que le habló al profeta Elías, o como las voces que han hablado a los diferentes hombres de las Escrituras. Tal vez nos gustaría tener dentro de nuestro corazón esa voz silenciosa hablándonos de parte de Dios. Pero muchas veces Dios está hablándonos a través de la palabra, el grito silencioso de su palabra dentro de nosotros. Dios quiere hablarnos a través de los ecos de las circunstancias que nosotros vivimos día tras día. Dios está en cada una de esas situaciones tratando de hablar a nuestra vida. Las cosas que las personas dicen, que emiten para que nosotros podamos entender de alguna manera la voz de Dios. Y hay otras tantas formas como Dios ha procurado siempre tratar de comunicarse, de hablarnos a diario, y nosotros terminamos muchas veces ni siquiera escuchando a Dios. Mi pregunta en este momento es, ¿usted me está escuchando? ¿Está oyendo lo que estoy diciendo? Cuando Dios quiso hablarle a Samuel, simplemente Samuel se dispuso a oír. Él dijo, habla, porque tu siervo oye. Estimados, debemos nosotros tener la disposición que tuvo Samuel y debemos decirle al Señor, Señor, aquí voy a estar en silencio, habla, porque tu siervo oye. Probablemente tú has dicho, muchas veces he querido que Dios me hable y no ha ocurrido. El problema es que muchas veces, aún teniendo nuestra boca cerrada, hablamos en nuestros pensamientos y en nuestros corazones y no dejamos que sea Dios quien diga la última palabra para nuestra vida. Que el Señor pueda darnos de su gracia en este día y tomémonos algunos minutos para oír la voz de Dios. Y si somos capaces de escuchar la voz de Dios de las distintas maneras como Dios quiere hablarnos, seremos también capaces de oír la voz del Espíritu, seremos capaces también de oír la voz de nuestros hermanos, la voz de nuestra familia, la voz de aquellos que están tratando todo el tiempo de hacernos saber algo. Que Dios nos ayude en este día, en el nombre de Jesús. Amén.